Ok, ahora sí ven, ¿me escuchan también? Sí, doctor. Ok, la clase de hoy día entonces, la clase de hoy día es, según el sílabus, uso de sangre y digamos, componentes. En otras palabras, es como decir hemoterapia o terapia con componentes sanguíneos, ¿no? Entonces, vamos a ver realmente, hoy en día tenemos que hablar así, como dice acá, hemoterapia, ¿no? O sea, vamos a darle solamente el componente que requiere mi paciente, ¿no? Solamente ello. Antiguamente hablábamos de monoterapia, monoterapia que se refería pues a un solo producto como era la sangre total, ¿no? Hoy en día ya la sangre total está prescrita, ya no se indica ya esa sangre, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que hablar ya en términos modernos. Tampoco podemos decir ese término que todos utilizamos de sangre fresca. Y yo cuando digo sangre fresca lo digo entre comillas, que nadie de ustedes debe solicitar sangre fresca. Nadie. ¿No? Sangre total tampoco entonces. Tenemos que dar solamente el componente que requiere mi paciente. Esa es, digamos, la indicación. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá en el transcurso de nuestra clase, al final, ¿no? Realmente cómo es lo que debemos indicar. Vamos a conocer tres grandes principios, ¿no? Que debemos conocer antes de indicar una transfusión. Entonces, no se olviden, tenemos que pensar en esos tres principios que vamos a ver, ¿ok? Bien, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hemoterapia, muy importante, nos referimos pues al banco de sangre. ¿Cómo nosotros podemos ofrecer estos productos? En otras palabras, ¿cómo nosotros podemos ofrecer estos componentes sanguíneos, ¿no? Para ello es importante que en el banco de sangre exista pues estas centrífugas refrigeradas, que con esos aparatos se va a poder fraccionar de una sangre total, se va a poder fraccionar en todo lo que está constituido en la sangre, ¿no? Eso es lo que vamos a ver también. Pero ustedes están viendo acá al centro un separador celular. Vamos a mostrarle una máquina de aféresis, qué cosa es, para qué sirve, en qué consiste, ya la vez pasada lo hemos hablado, ¿no? ¿Y por qué tenemos que mencionar acá? También es importante, ¿ok? Muy bien. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí en el lado, digamos, izquierdo, son los componentes de la sangre, como dice ahí, que podemos ofrecer a todos nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos los componentes transportadores de oxígeno, están ahí comprendidos los concentrados de Matías. O sea, ustedes pueden pedir así, una unidad de concentrado de Matías, o una unidad de paquete globular, o una unidad de glóbulos rojos. Así tienen que solicitar, que es sinónimo de ese primero que estamos viendo, concentrado de Matías. Glóbulos rojos leucorreducidos. Hoy en día, realmente todos los productos que ofrecemos de banco de sangre deberían ser leucorreducidos. Ajá. Y así como hablamos de glóbulos rojos, las plaquetas también deben ser glóbulos rojos leucorreducidos. Nosotros sabemos que eso tiene que ver mucho con la inmunomodulación. Ese término de inmunomodulación se está hablando muy seguido últimamente y tiene su importancia. Probablemente nosotros vamos a hablar algo cuando hablamos de hemovigilancia. Glóbulos rojos lavados, vamos a ver, eso tiene sus indicaciones precisas, ¿no? Glóbulos rojos irradiados de igual manera. Hematíes congelados, por un solo motivo se puede congelar los glóbulos rojos, ¿no? Cuando se trata especialmente de donaciones autólogas y yo quiero conservar por mucho tiempo esos glóbulos rojos,
entonces puedo hacer esta modalidad de glóbulos rojos o hematíes congelados. La otra partecita que dice productos plaquetarios, bueno, un paso previo es el plasma rico en plaquetas, como estamos viendo ahí, que hoy en día realmente ya no se da despacho o indicación, no sé, digamos, banco de sangre, no les entregan a ustedes como tal. Plasma rico en plaquetas, no, ya no hay para los pacientitos, solamente podemos ofrecer el que sigue concentrado de plaquetas, ¿no? El concentrado de plaquetas sí podemos ofrecerlo. Esta es una manera muy antigua, lógicamente, de poder brindar las plaquetas. Hoy en día, como ya hemos visto en la clase de aféresis, nosotros todos debemos indicar plaquetas obtenidas por aféresis, que esa es la indicación actualizada que debemos dar. Ya en la clase anterior hemos visto eso. ¿Por qué? Y más abajito, productos de plasma, el plasma fresco congelado. Sabemos que tiene todos los factores de coagulación. Es el único componente que tiene factor 5. No hay que olvidar eso. Muy importante, factor 5, el único plasma fresco congelado. El plasma simple o residual, realmente eso ya no lo utilizamos. Ya ni siquiera lo deben pedir ningún médico. ¿Ya? Ese es un plasma que se puede utilizar solamente en las plantas procesadoras de productos biológicos y especialmente para la preparación de albúmina. Nada más. El crioprecipitado sí podemos utilizar casos muy especiales. Ustedes saben la alternativa que ahora tenemos ya son, digamos, los factores 8, factor 9, preparado por ingeniería genética, lógicamente de muy buena, digamos, tecnología. Es lo mejor que podemos brindar a nuestros pacientes, ¿no? Pero todavía nosotros podemos preparar como crioprecipitado, especialmente por el fibrinógeno, ¿no? Muy bien, en el lado derecho que ustedes están viendo, miren, derivado del plasma, son todo lo que se puede ofrecer en la planta procesadora de productos biológicos. O sea, hay plantas grandes, inmensas, donde se obtiene plasmas en buenas cantidades enormes y de ahí se procesa ese plasma. Una posibilidad, miren, todavía hay concentrado de factor 8, pero nuevamente le digo, este concentrado de factor 8 es muy inferior a la que se obtiene por factor 8, digamos, por ingeniería genética. Es totalmente diferente, ingeniería genética de óptima calidad. Igual como dice ahí, lo concentrado de complejo de factor 9. También hay factor 9 por ingeniería genética. Son de óptima calidad. Más abajito tenemos agentes oncóticos, albúmina. Nosotros hemos hablado cuando hablamos de aféresis terapéutica, hablamos de albúmina, dijimos que era un buen reemplazo, ¿no es cierto? Para cuando hacemos estos procedimientos de aféresis terapéutica, nosotros sabemos que si esta albúmina, como estamos viendo, se deriva del plasma, que es humano, ¿cierto? Pero todas las albúminas realmente son de óptima calidad. No va a haber ningún problema para nuestros pacientes, ¿no? No hay el riesgo de contaminación infecciosa. ¿Por qué? Porque la albúmina para su elaboración pasa por procesos térmicos elevados y prolongados. Entonces, muchos virus se van a inactivar y eso es lo mejor. O sea, esa es la albúmina humana, señores. Entonces, ustedes deben, digamos, preferir la albúmina humana antes que un plasma. Lógicamente, según sea el caso. Las fracciones de proteína plasmática, eso generalmente nosotros lo utilizamos poco. Pero más abajo, las inmunoglobulinas séricas, IgG, sí podríamos utilizarlo en este momento. Hay inmunoglobulina antihepatitis B, por ejemplo, si alguien de ustedes se ha hincado con una aguja, con, digamos, un paciente portador de hepatitis B activa, es una buena alternativa utilizar la inmunoglobulina antihepatitis B. Y así el resto, por ejemplo, la inmunoglobulina anti-RH todavía se utiliza,
la inmunoglobulina antitetánica también se utiliza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son todo lo que podemos ofrecer nosotros como banco de sangre y lo otro como derivados del plasma, pero en la planta procesadora de estos productos. En primer lugar, vamos a ver, para obtener cualquiera de los componentes que estamos viendo, importante conocer cómo yo obtengo la sangre, ¿no? Ustedes están viendo, ustedes están viendo ahí, miren ustedes, ¿no? Una bolsa cuádruple, tiene 4 bolsitas, una principal y 3, digamos, acompañantes. Todo ese sistema de bolsas son sistema cerrado, importante para, digamos, evitar la contaminación. ¿Ok? Muy bien. Y acá tenemos, miren ustedes, una sangre total. ¿Qué cosa es lo que contiene una sangre total? ¿No? Aparte del producto que vamos a extraer al donante, tiene anticoagulantes y conservadores. Se pueden conservar a 4 grados centígrados, o sea, de 2 a 6 grados centígrados, en ese rango. Puede ser por 5 semanas, puede ser por 6 semanas, ¿no? De esa manera se puede, digamos, conservar esta sangre total, como tal, ¿cierto? Pero miren ustedes, apenas esa sangre que se extrae de un donante se deja reposando cierto tiempo, esto se puede centrifugar. Para eso hemos indicado ya al comienzo las centrífugas refrigeradas, ¿sí? Muy bien, si nosotros hacemos una centrifugación lenta de esa sangre, miren lo que vamos a obtener. Ustedes están viendo, así es, ustedes están viendo, ¿no? Digamos, todo lo que estamos mostrando acá. Miren ustedes acá. Después que hemos centrifugado, tenemos esta partecita aquí, ¿no? Que son los glóbulos rojos propios. Luego tenemos esta zona que ustedes lo están viendo, ¿cierto? Que corresponde básicamente a glóbulos blancos, leucocitos y plaquetas, ¿no? Y más en el sobrenadante que estamos viendo en esta zona, que es el plasma. Miren ustedes cómo por centrifugación, muy similar cuando hablamos de aféresis, ¿no? Aféresis es una, digamos, un procedimiento muy sencillo. Igual acá, miren, centrifugamos, eso más o menos lo que vamos a mostrar. Entonces, miren ustedes el sistema de bolsa cerrada, lo que estamos viendo. Al final, nosotros vamos a sacar un aproximado de 450 mililitros de sangre a mi donante. Así es. Pero esta bolsa viene acá con un líquido, más o menos en un volumen de 63 mililitros, que es de esa solución anticoagulante. CPDA. Citrato, fosfato, dextrosa, adenina. Sumado todo, pues realmente nos da 500 mililitros aproximadamente. Eso es lo que nos da una bolsa de sangre total. Muy bien. Si yo hago, como vimos al comienzo, una centrifugación lenta, suave, voy a separar esos componentes que hemos visto, ¿cierto? Vamos a tener acá un concentrado de hematíes a un volumen de 300 mililitros y toda esta partecita superior que le hemos ya trasvasado a esta otra bolsa y no es otra cosa que el plasma rico en plaquetas, de un volumen 200, porque 200 más 300 es 500, lo que estamos viendo, ¿cierto? Entonces ya tenemos un producto final, estos hematíes, lo que yo comenzaba con ustedes diciendo, ustedes pueden pedir un concentrado de glóbulos rojos. Acá está, ¿no es cierto? Ese concentrado de glóbulos rojos tiene 300 mililitros. Podemos conservar 35 días, ¿no? 42 días a 4 grados centígrados, como hemos visto al comienzo, ¿no? Muy bien. Y miren ustedes, si esa bolsita que hemos tenido acá, supuestamente que es un plasma rico en plaquetas, si yo le hago una centrifugación rápida, miren lo que voy a obtener.
vamos a tener, en otras palabras, un concentrado de Matías y un sobrenadante. Ese concentrado de Matías, que puede ser más o menos 50 mililitros, o sea, ya sabemos que un concentrado de plaquetas tiene 50 mililitros, y este plasma restante pues tendrá 150, un plasma pobre en plaquetas. O sea, es un plasma, ¿no es cierto? Sumado, 150 más 50, 200 mililitros, que ya sabemos que contiene este plasma rico en plaquetas. Muy bien, este plasma, digamos que es pobre en plaquetas finalmente, porque ya eso me va a quedar, el concentrado de plaquetas ya se quedó. Este plasma, digamos, pobre en plaquetas, es un plasma realmente. Si yo lo congelo dentro de las 6 horas de haber obtenido, voy a tener un plasma fresco congelado. O sea, para que sea plasma fresco congelado, debe de haberse congelado dentro de las 6 horas de haberse extraído. Tiene todos los factores de coagulación, incluyendo el factor 5. Dicho sea de paso, es el único componente que tiene factor 5. Bueno, el plasma simple o residual, que ya nosotros no lo vamos a utilizar, y vamos a hacer, sí, el crío precipitado. ¿Ok? Muy bien, acá tenemos el plasma fresco congelado, ya hemos dicho, separado entre las 6 horas, tiene todos los factores de coagulación, que se conserva un año a menos 30 grados centígrados, ¿no? El volumen, aproximadamente 200 centímetros cúbicos o 150 centímetros cúbicos. Pero si yo a ese plasma, ¿aló? ¿Aló? Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, por favor. ¿Quién es? Para subirle su nota. ¿Ah? ¿Quién es? Ya lo tengo acá su nombre, ¿ah? ¿Ok? Muy bien. Si ese plasma que estamos conversando, yo lo congelo a menos 70 grados centígrados, yo puedo hacer un medio, lo que utilizamos acá en el banco de sangre, ¿no? En una caja de Tecnopor le agrego el alcohol etílico y trozos de hielo seco. Voy a crear un medio de menos 70 grados, señores. Qué interesante. Menos 70 grados. Y ese plasma líquido en esa bolsita, yo lo voy a sumergir. Es como cuando ustedes estuvieran como friendo picarones. Va a salir shhh. Acá también va a ser lo mismo. Va a ser shhh, pero no por altas temperaturas, sino por bajas temperaturas. O sea, voy camino a preparar crío precipitado. Crío, frío, precipitado. O sea, ese frío va a precipitar ciertas proteínas, en otras palabras. Eso es lo que se quiere realmente, ¿no? Ya precipité esas proteínas en ese frío brusco de menos 70 grados. Luego de 10, 15 minutos lo voy a retirar y voy a descongelar lentamente por 12, 18 horas a 4 grados centígrados. Generalmente lo hacemos hoy día y mañana en la mañana vemos que se ha descongelado y donde al día siguiente vamos a tener pues como si fuera un hielo de un adoquín que se está destruyendo, algo similar, y luego esperamos que se digamos, totalmente se disuelva, se va a centrifugar nuevamente, ¿no? Se va a centrifugar y al final vamos a obtener, acá está, este es el crío precipitado, ¿cierto? Miren ustedes, estas formaciones así se van a observar, formaciones algodonosas, ese es el crío precipitado. En ese crío precipitado está el fibrinógeno, el factor 8, la fibronectina, ¿no? Esos son componentes muy especiales que vamos a tener, factor 1, factor 8 y fibronectina, que tiene que ver mucho en el sistema mononuclear fagocítico. Se piensa que tiene que ver mucho y va a favorecer mucho cuando hay un problema séptico, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ya el crío precipitado y el plasma simple residual. Esto ya no lo utilizamos.
¿Para qué? Porque tiene estos factores que realmente esto no, nosotros generalmente lo eliminamos, ¿no? Antiguamente nuestros colegas, pues, tenían la buena costumbre, por no decir la mala costumbre, de utilizar este plasma como un alimento. Decían, pues, plasma, paciente, nada por vía oral, hay que darle plasmita como alimento. Acá no hay nada de alimentación, no hay nada de aminoácidos, o sea, no sirve por gusto. No podemos darle, no debemos darle. Ustedes saben, a mayor posibilidad de pacientes que se transfunda todos estos componentes que son biológicos, siempre vamos a tener que pensar en ese periodo de ventana. Y eso es lo que vamos a hacer después. Los principios que debemos conocer. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Muy bien. Y miren ustedes acá, cuando hablamos de todo ello, ustedes saben que cómo se va a quedar ese paquete globular, lógicamente, ligeramente espeso, ¿no? Con un poquito más de viscosidad, porque se le ha sacado el plasma. Ese es un paquete globular, ¿no? En ocasiones, algunos colegas, ¿no? Lo diluyen con solución salina, ¿no? Nosotros realmente no recomendamos diluir con ninguna solución. ¿Por qué? Porque ha habido situaciones que en vez de diluir con solución salina, lo han diluido con dextrosa. Miren ustedes. Y esto va a dar lugar a que se formen grumos, lógicamente con problemas para el paciente. No debemos utilizar dextrosa. No debemos utilizar ningún componente como lactato de Ringer u otras sustancias, especialmente porque van a contener calcio. Y este calcio pues, va a coagular. Otra vez problema con nuestros pacientes. Realmente no debemos utilizar nada agregado, ¿no? Porque nos podemos equivocar, señores, al dar glucosa u otro medicamento en la bolsa, ¿cierto? Eso es importante que debemos tener en cuenta, ¿ya? Entonces, porque ha habido accidentes, ¿no? Entonces, esa es una indicación para todos ustedes. No debemos utilizar ninguna solución en esa bolsa de sangre. Como tal, que venga y ya que se utilice de esa forma. Y para que ustedes puedan observar, miren, ve, en una sangre total realmente, miren, tenemos pues acá, digamos, más en el sedimento, si se quiere, ¿no? Los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, pues vamos a tener una reducción gradual de las funciones de acuerdo al tiempo que pase, lógicamente. Vamos a ver después. Ya aquí un plasma rico en plaquetas, ¿no? Básicamente son no funcionales en horas, ¿no? Y el plasma, miren ustedes, vamos a tener pues un plasma normal en estas condiciones como sangre total, vamos a tener un aumento de potasio, semanas, un pH disminuido, hidrogeniones aumentados a las semanas, ¿no? Vamos a tener factores 5 y 8 disminuidos, lógicamente, porque no es el medio para la buena conservación de estos factores lábiles, porque, ojo, una sangre total está a 4 grados centígrados, ¿ya? Entonces, eso sí, nosotros hablamos de sangre total. Por eso que ya en los bancos de sangre ya no hay sangre total. Todo se fracciona, señores, ¿no? Y aquí miren ustedes para que puedan ver cómo cuando es el grupo sanguíneo de nuestros pacientes, en este caso es el grupo O, ¿qué plasma le voy a dar? ¿No? ¿Plasma de qué grupo sanguíneo? ¿No? Del donante puede ser el mismo grupo O, puede ser grupo A, puede ser grupo B o puede ser grupo AB. Pero ¿por qué puedo ponerle todos los grupos? Porque sabemos que un sujeto de grupo O tiene anti-A, tiene anti-B, o sea, puede recibir cualquiera, no hay ningún problema. ¿Ok? Un paciente de grupo A debe recibir en lo posible un plasma de su mismo grupo, ¿no? Y una alternativa, como dicen, más, mejor,
y realmente no se debe poner, más mejor, el plasma AB. No, plasma AB generalmente en los bancos de sangre no van a ver, porque un donante AB generalmente lo descartan en los bancos de sangre, porque pacientes de grupo AB van a ser muy raros. ¿Ok? Hola, llámame más tarde, estoy ocupado, ¿ya? Llámame más tarde. Entonces, ya vemos el grupo A, entonces, ¿qué cosa es el grupo A o el grupo AB? El grupo AB, como dijimos, es bastante raro que se obtenga, pues, de un paciente de grupo AB. Lógicamente, nosotros podemos decir, un paciente de grupo AB o un donante de grupo AB, en su plasma no hay nada de anticuerpos, ¿no? Podemos, si es que tengamos plasma B a buena hora, ¿no? Generalmente es muy escaso en los bancos de sangre y no hay razón por qué tengamos, ¿no? El grupo B, de igual manera, se puede recibir plasma del mismo grupo, B y AB. AB nuevamente más raro, ¿no? El grupo de un paciente AB, deberíamos ponerle grupo AB. ¿No? Pero esto es sencillamente un poquito relativo, ¿no? Nosotros cuando hacemos plasmaféresis y hay necesidad de poner plasma, nosotros no nos hacemos problema, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente de grupo A, por ejemplo, que requiere plasmaféresis, y a veces los plasmas A, hay muy poquísimos plasmas A, y yo puedo ponerle plasma O, ¿no? Y tengo que ir titulando cómo van los anticuerpos, cómo van aumentando hasta un término. Hemos tenido pacientes acá, pero controlándose, ¿ya? No hay ningún problema para nosotros. Y miren acá para que vean ustedes la equivalencia del volumen de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, una sangre total, un concentrado de hematíes. Una sangre total, el volumen es 500, sabemos, pues, claro. Un concentrado de hematíes, ya le hemos dicho 300. ¿Cierto? En la sangre total, ¿cuánto de hematíes hay? 200. Acá también hay 200, pues en los hematíes, concentrados en hematíes. En la sangre total, ¿cuál es el volumen de plasma? 300 más 200, 500, 300, ¿cierto? ¿Cuánto hay en un concentrado de hematíes? Miren, hay plasma también. ¿Cuánto? 100. 100 más 200 de paquete puro son 300. Ahí está. ¿Cuánto es el hematocrito en una sangre total? El hematocrito del donante. ¿Cuánto es? 40. ¿Y cuánto es el hematocrito de un concentrado de hematíes? Como le he sacado el volumen de plasma, ¿no? Hay 70% de hematocrito. Esto es importante para saber las equivalencias, sobre todo los señores colegas de anestesiología tienen que saber, porque esto tiene que ser su balance, ¿cierto? Muy bien. Entonces, todo lo que hemos hablado, señores, primero tenemos que conocer estos principios. El principio 1. Tenemos que conocer este principio 1. ¿Qué dice el principio 1? O sea, antes de transfundir. Ojo, esto es importante que todos ustedes lo tengan en mente, señores. Antes de transfundir, a ver, ¿cuál es el principio 1? Muy bien. Debe identificarse la causa de la deficiencia. Así es. Entonces, debemos identificar la causa de esa deficiencia. Eso es importante, ¿no? Pero ¿por qué yo tengo que identificar la causa, digamos, de esa deficiencia? Porque yo sé que el producto que yo le voy a transfundir, ¿no? Ese componente que yo le voy a transfundir es momentáneo, no va a ser siempre. Y para eso tengo que identificar por qué está deficiente de tal componente. A ello voy. Este principio se refiere exclusivamente. O sea, todo lo que yo voy a transfundir debe ser momentáneo, no para toda la vida. Esa es la intención que se quiere lograr con este principio 1. ¿Ok? Tengo que identificar la causa de esa deficiencia. Y acá vemos, miren ustedes, en esta diapositiva de acá arriba,
ustedes están viendo, ¿no? Cómo realmente es la producción, acá está la producción, y cómo es la pérdida, ¿no? Estamos viendo que volúmenes iguales, ¿no? La producción y la pérdida. Y tenemos un nivel adecuado, ¿ya? Acá en esta otra vemos que dice la producción disminuida. O sea, esto, miren el chorrito, muy poquito. Lógicamente la pérdida es igual que esta pérdida. Pero miren, el nivel se ha disminuido, ¿cierto? Esto, en qué caso podemos tener? ¿En qué caso podemos tener? ¿No? ¿En qué caso podemos tener? ¿No? Por ejemplo, en una aplasia medular podemos tener, ¿no? Pacientes diversos, pacientes cirróticos. O sea, yo tengo que conocer esa causa, ¿no? Si yo sospecho que es una aplasia medular, ¿no? Entonces yo tengo que ir ya viendo lo que yo le voy a transfundir, claro, como dije, es momentáneo, entonces tengo que ver cuál va a ser el tratamiento final. ¿Qué cosa voy a hacerlo? ¿Qué cosa, qué tratamiento definitivo o mejor para ya no transfundir? Esa es la intención que se quiere con este principio. O por ejemplo aquí, miren ustedes en esta parte, ¿no? Miren, estamos viendo la producción normal, pero la pérdida está aumentada. Y miren, los niveles están disminuidos. Podemos tener acá en una úlcera sangrante, una úlcera gástrica sangrante, por ejemplo. Un síndrome nefrótico. Ajá, ahí está. Ahí están los ejemplos. Son ejemplos bien notorios. Y acá miren ustedes, la producción sale, pero de un producto medio raro, medio feo, con un color diferente, ¿no? Y la pérdida también es igual, tenemos un volumen normal, pero totalmente un producto malo. Ajá. Producción entonces de un componente anormal. ¿Qué ejemplo podemos tener acá? ¿Ah? ¿Qué ejemplo, doctor? Leucemia, probablemente. No. Acá podemos tener, miren ustedes, señores, una macroglobulemia de Waldenström, por ejemplo. Perdón, una trombastenia de Glassman. Una trombastenia de Glassman que dice pues que las plaquetas, ¿no? A veces hay plaquetas normales, pero de mala calidad. Nosotros hacemos recuento de plaquetas. Está bueno, dice 400.000, 600.000 plaquetas. Qué buena plaqueta, pero de mala calidad. ¿Ya? Entonces, tenemos que observar y ver esas cosas. ¿Ya? Entonces, yo creo que en estos ejemplos están detallados todo cuál es la causa de esa deficiencia. Y acá está lo que hemos comentado, ¿cierto? Muy bien. El segundo principio dice que solamente debe administrarse el componente deficitario. Y ese es el motivo, pues, de esta reunión, ¿no? Yo no debo poner sangre total, como hemos dicho. Eso era antiguo, pues. Entonces, tengo que ver, darle a mi paciente solamente el componente deficitario. Muy bien. Y acá miren ustedes, y eso es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Estos hemoderivados que están disponibles para tratamiento de distintas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un déficit de fibrinógeno, yo sé que en el fibrinógeno, factor 1, va a estar inclusive en el plasma simple de recuperación, pero va a ser mucho mejor, mayor cantidad, ¿no? En el crioprecipitado. El crioprecipitado ya hemos visto que tiene más o menos un volumen hasta de 10 centímetros y tiene pues factor 1, factor 8, factor 13. ¿Ah? Entonces, yo tengo que darle en este caso, lógicamente, el fibrinógeno. No debo darle un plasma diferente, que también hay, pero en menos proporción, pero en mayor volumen. No me interesa. Muy bien. Tenemos el factor 5. ¿Qué hemos derivado a hacer? Ya lo hemos dicho, plasma fresco congelado. El único factor el único componente que tiene ese factor, podemos tener cantidades también muy pequeñas en el plasma congelado.
etc. Nuevamente acá el factor 7, ¿cierto? Podemos tener en concentrados del complejo de factor 9 posibilidades. En plasma de recuperación muy débilmente. Y acá el factor 8. Bien, el factor 8 preparado en el del plasma concentrado el factor 8, ¿no es cierto? También el crioprecipitado, que es mucho menor, ¿cierto? Pero todos estos productos, por ejemplo, el crioprecipitado, si yo tengo un factor 8 deficiente, yo debo darle el factor 8 preparado por ingeniería genética. Esa es la mejor opción, ¿no? Esa sería la mejor opción. Igual acá en enfermedad de von Willebrand, podemos darle en este caso el crioprecipitado, plasma fresco, especialmente, ¿no? Pero el plasma fresco tiene pues mucho volumen. Tiene que ser el crioprecipitado, ¿no? El factor 9, ya sabemos, concentrar el factor 9. Y los otros, pues, sí ya son muy misceláneos que podemos darle cualquier tipo de plasma. Para factor 10, factor 11, factor 13 inclusive. ¿Ok? Muy bien. Y esto ya ustedes lo conocen. Al final, cuando hablamos de que debemos darle el componente solamente deficitario, una alternativa muy buena cuando hay un déficit de plaquetas, lógicamente, preferir indicar aféresis, en este caso obtenida de un donante que se llama aféresis transfusional o productiva, ¿cierto? Y acá ustedes están viendo, miren ustedes, cada 2 bolsitas es de un solo donante, ¿no? Que son realmente las mejores plaquetas del mundo, no hay otras plaquetas mejores, las que son obtenidas por aféresis, ¿no? Y podemos seguir mencionando que la aféresis transfusional o aféresis productiva que se obtiene de un donante es realmente de un solo donante, que equivale a 10 o más personas que han donado sangre. Ese es su equivalente, ¿no? Y acá estamos frente a una máquina de aféresis, ¿no? Que se está obteniendo plaqueta por aféresis y acá está la cosecha, ¿no? Muy bien. Muy bien, y esto nuevamente para decirles, este es un producto obtenido por aféresis. ¿Cuánto se saca un producto por aféresis? Más o menos 200 centímetros cúbicos, lo que equivale a 10 concentrados de plaquetas. Pero miren ustedes, si yo no tengo aféresis y saco sangre total, acá tengo 10 donantes. Cada donante, a cada bolsa de sangre, yo le voy a sacar un concentrado de plaquetas. Esto a cada bolsita. ¿Cuánto equivale? ¿Cuántos centímetros? 50 centímetros cúbicos. 50 de cada bolsita y acá por 10. 50 por 10, 500. Y esto es lo que se conoce como pool de plaquetas. Esto es lo que ustedes están viendo acá, pool de plaquetas, realmente no se deberían transfundirse. Hoy en día no es la mejor alternativa, ¿no? Ustedes, cuando lleguen a ser médicos, cuando lleguen a ser internos, cuando lleguen a ser residentes, ustedes van a ver, van a decir, ¿qué hospitales hacen plaquetas obtenidas por aféresis? ¿No? ¿Qué hospitales sí, qué hospitales no? Etcétera. Ya eso lo dejo al criterio de ustedes, ¿no? Pero todos debemos, en lo posible, indicar plaquetas obtenidas por aféresis. Miren ustedes, acá son 10 personas, 10 posibilidades de formar anticuerpos. 10 posibilidades de el riesgo de contaminar, el riesgo de y todos los marcadores, digamos, virales, etcétera, ¿no? Acá no, acá una sola posibilidad, un solo riesgo de, digamos, formar a los anticuerpos, un solo posibilidad, riesgo de contaminar a mi paciente. Lógicamente, nosotros deberíamos preferir este producto. Y yo quiero decirles más aún todavía, yo quiero recordarles que en Japón, desde el año 78, señores, desde el año 78,
solamente se indican plaquetas obtenidas por aféresis. No se indica plaquetas, pool de plaquetas. Ya sabemos el riesgo de contaminar y el riesgo de formación de anticuerpos. Entonces, cada día están apareciendo más pacientes que reciben plaquetas y forman anticuerpos. O sea, vamos a tener una refractariedad plaquetaria a lo inmune, lo que ya hemos visto en la práctica, y eso no se debe permitir, lógicamente, ¿no? Peor, ustedes van a tener hospitales donde ni siquiera se hace la investigación de anticuerpos de las plaquetas, y peor, no se hace la prueba de compatibilidad plaquetaria. Peor, esos pacientes se nos van a ir rápido. Entonces, hay hospitales como el nuestro que todavía podemos hacer esa posibilidad, podríamos prolongar la vida de esos pacientes haciendo todas estas cosas, ¿no? Pero en lo posible, nosotros tenemos que indicar plaquetas obtenidas por aféresis. Esa es una parte muy importante cuando hablamos de aféresis transfusional o productiva. Y ya a ustedes les he dicho hasta el cansancio. Tenemos que preferir indicar plaquetas obtenidas por aféresis. Y yo siempre les digo, al paciente hay que tratar como si fuera su cuerpo de ustedes, o de su mamá, de su papá, de su hermana, etc. Entonces, tenemos que preferir entonces plaquetas obtenidas por aféresis. Punto. Y acá están nuevamente, miren ustedes, tenemos acá 5 bolsitas de sangre que se les ha sacado a cada una. Miren, estas plaquetitas que son 50, estas bolsas también que están acá, ¿no? De 10 personas, acá están 10 plaquetas, 5, 5 son 10, 5 por 50, perdón, 10 por 50, 500 centímetros cúbicos. Plaquetas obtenidas por acá. Y este de Aferes 200, acá están las bolsitas, qué hermosas, qué lindas. Este de un solo donante, ¿no? De un solo donante. Miren qué hermosas plaquetas. No hay plaquetas más lindas en el mundo que estas. Ah, qué hermosas. Ya hemos visto en la clase anterior, ya hemos comentado cuáles son las máquinas Aferes las mejores del mundo y por qué, ¿no? El tercer principio que debemos conocer, dijimos que debe haber la máxima seguridad en el producto sanguíneo y en su administración. Dice que debe haber la máxima seguridad. Nosotros no decimos, debe ser un producto seguro. No, porque no hay nada que me va a brindar una protección segura, ningún componente. No hay. En otras palabras, no hay sangre segura, señores. Aquí en nuestro país, ahí dice, directiva para obtener sangre segura. Esa es mentira, ese es falso. Ojalá pues cuando ustedes sean ministros de salud algún momento, eso lo corrijan, pues, ¿no? Sí, sí, eso tiene que corregirse. No debemos hablar cosas que no es en realidad, ¿no? O tenemos que hablar como dicen los españoles. Los españoles son más sinceros. Ellos dicen, tenemos que obtener un producto que logre ser de máxima seguridad, así como estamos hablando acá. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, obtener la máxima seguridad y también que no le causen en lo posible ningún problema a nuestros pacientes que la reciban. Entonces, para ello, miren ustedes, muy importante, cuando hablamos de máxima seguridad, nosotros con orgullo tenemos que decir evitar pues las reacciones transfusionales y una de ellas evitar reacciones hemolíticas posttransfusionales, evitar eso y para lograr ello nosotros tenemos que hacer una buena prueba de compatibilidad sanguínea, ¿no? Hoy por hoy nosotros tenemos productos reactivos de óptima calidad, señores. Nosotros estamos igual que los países súper desarrollados en banco de sangre, ¿no? Que logramos al final obtener una buena prueba de compatibilidad
que no me va a causar ningún problema. ¿Por qué? Y hemos hablado con ustedes, ¿cierto? Cuando hacemos la prueba cruzada, hemos hablado distintas sensibilidades. Hablamos como el mejor, el método GEL que capta a partir de 30 a 50 moléculas de inmunoglobulina G. Uno un poquito menos, tenemos el método de fase sólida, que capta a partir de 50 a 70 moléculas. Otro un poquito más antiguo, el método de tubo, que capta a partir de 120 a 150 moléculas. Eso lo hemos hablado con ustedes, ¿cierto? O sea, tenemos reactivos de óptima calidad, muy buenos. Y eso debemos sentirnos orgullosos, señores. En ese aspecto estamos muy bien. Lógicamente, como un repaso, hay otros métodos mucho más sensibles, ¿no? Que son el método ELISA, citometría de flujo, que pueden captar, miren ustedes, a partir de 10 moléculas de inmunoglobulina G, pero esos métodos solamente se utilizan para métodos de investigación. O sea, estamos muy bien en ese aspecto, ¿no? El otro parámetro que está dentro de este tercer, digamos, principio, evitar la transmisión de infecciones, ¿no? Infecciones bacterianas, haciendo una buena técnica antiséptica al momento de sacar la sangre a nuestros pacientes, ¿no? Nuestros donantes, perdón. Nuestros donantes deben ser lavados con agua y jabón. Tú lo vas a hacer mañana. Agua y jabón. Ahí tenemos un lavatorio acá nosotros, agua y jabón, que se lave la gente y que se seque. Ahí hay toallas descartables. Se deben hacer todos nuestros donantes. Ya sabemos, el sistema cerrado y lógicamente la conservación adecuada, la cámara de frío. Entonces, con esto vamos a evitar, en este caso, la contaminación bacteriana, pero así también tenemos que evitar la transmisión vírica. Ajá, teniendo una buena selección del donante, obteniendo pues de un donante voluntario de sangre. Los estudios que se han hecho a nivel mundial han sacado conclusiones, dice pues que los donantes voluntarios son considerados los donantes más seguros. Entonces tenemos que hacer eso. ¿Ok? Ya, Viquita, me das 5 o 10 minutitos y voy a... Por favor, ya. Entonces, y también para ello, el estudio inmunoserológico, miren ustedes, por muchos años hemos estado haciendo método de ELISA. Cuando hablábamos de HIV, oye, ¿te has hecho método de ELISA? Decíamos a nuestros colegas, a nuestros compañeros, oye, ¿te has hecho la prueba de ELISA? Ahora eso ya es del pasado, ahora es el método de quimioluminiscencia, que es un método mucho mejor, más sensible. Entonces, y también se ha cortado el tiempo de procesamiento, ahora es hora y media, en una hora y media podemos tener todos los estudios, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a evitar la transmisión de estas infecciones bacterianas y víricas. Muy bien. Y miren ustedes, durante los años, cómo ha ido cambiando. Si nosotros nos referimos al HIV nada más, ¿cierto? Hemos tenido reactivos de primera generación, que ya no los hay, el de segunda generación, que tampoco los hay. Ahora tenemos reactivos de tercera generación, miren ustedes, que pueden, digamos, captar a partir de 22 días de un periodo de ventana, que es tercera generación. Pero ahora tenemos reactivos que se incluyen dentro de esas pruebas de HIV. Miren ustedes, reactivos para encontrar el P24. ¿Cuánto es periodo de ventana?
16 días de periodo de ventana. Sí. Pero más aún, ahora tenemos que hacer NAT, testing, amplificación de ácidos nucleicos, prueba de ácidos nucleicos. ¿Cuánto es el periodo de ventana? 11 días. 11 días. 11 días. Este ya no se llama periodo de ventana, periodo de eclipse. ¿Por qué periodo de eclipse? Porque en este lapso ya no hay ninguna prueba en el laboratorio que lo pueda detectar, sino hasta los 11 días, señor. Son cosas que también, esto tenemos que conocerlo, lógicamente, ¿cierto? Bien. Y miren ustedes, ya lo que acabamos de ver, los periodos de ventana, 22 días, 16 días y de 11 días, ¿no? Pero miren ustedes, podemos hacer esa evaluación de igual manera de hepatitis C. Nadie habla de hepatitis C. ¿Cuántos pacientes se contaminan por transfusiones por hepatitis C? Fatalmente. No es que yo no le haga la prueba. No es que tenemos, lógicamente tenemos los mejores reactivos, pero los mejores reactivos tienen esas características que son fácilmente que nos puedan traicionar, digámoslo así. Y acá tenemos, miren, ¿ve? ¿Cómo eran los reactivos de hepatitis C? Primera generación, a los 120 días. Segunda, 90 días. Tercera, 70 días. 70 días, señor. 70 días de periodo de ventana. 70 días. Imagínense ustedes. Realmente una cosa bastante grave, ¿no? Si nosotros hiciéramos NAT, pruebas, digamos, de ácido nucleico, de hepatitis C, miren ustedes lo que nos podría ahorrar, más o menos de 11 a 14 días de este periodo de ventana. Lógicamente va a ser muy buena, tremendamente buena, pues señores. ¿Ah? Entonces, eso vamos a hacer próximamente acá, en nuestro hospital Almenara. Nos va a dar una mayor seguridad, lógicamente, ¿no? Y acá están los periodos de ventana, ¿no es cierto? Que hemos comentado, de 11 a 14 días. Y miren ustedes, la estimación de riesgo de infección por transfusión antes del NAT, de lo que estamos hablando, si nos referimos, por ejemplo, al HIV, el riesgo de transfusión era 1 cada 600.000, ¿cierto? Igual por hepatitis C, 1 cada 100.000 transfusiones. Había ese riesgo antes del NAT. Pero miren ustedes, desde que se hace NAT, dice, el riesgo de HIV es menos de 1 por 1.000.000. O sea, realmente bueno. Y como hepatitis C, también menos de 1 por 1.000.000. O sea, realmente es fabuloso hacer NAT, a pesar que siempre se va a encontrar en muchos donantes negativo, negativo, pero acá están las cosas buenas que al final se obtienen. Bien, pero miren ustedes, con el correr de los años, si nosotros nos referimos del año 85, ¿no? Han ido apareciendo pues del HIV, del HTLV, de hepatitis C, de todos los compuestos que llamaban de tercera, cuarta generación, leucorreducción, etcétera, detección de bacterias en plaquetas. Entonces, cada vez que pasaban los años, los costos iban aumentando, ¿cierto? Acá están los años y acá están los dólares que cada vez van costando más, ¿no? Fatalmente en banco de sangre es eso. Si queremos, digamos, dar lo mejor a nuestros pacientes, tenemos que hacer todo un esfuerzo. Lógicamente, esto, lo que estamos viendo en este momento, lo que estamos enseñándole a ustedes en este momento, es pues, si se quiere, productos que al final de este siglo XXI se van a ir al tacho, a la basura. Pero ustedes, como sus hijos de ustedes,
van a tener que seguir aprendiendo esto. Porque al final del siglo XXI ya todo va a ser por ingeniería genética. Ya no va a existir esto. Todo va a ser elaborado en los laboratorios. Ustedes saben, ya tenemos factor 8, factor 9. Albúmina ya hay por ingeniería genética. Está por la aprobación de la FDA. Los glóbulos rojos ya se hicieron hace tiempo, pero todavía no encuentran lo ideal. Todavía no. Porque los glóbulos rojos que se han hecho en el laboratorio se destruyen muy pronto y forman anticuerpos. O sea, no es lo ideal todavía. Se siguen desarrollando las técnicas, etcétera, etcétera. Pero como les digo, al final del siglo XXI probablemente ya sea diferente, ¿no? Muy bien. Y la otra cosa también dentro de este principio, tenemos que evitar la sobrecarga de líquidos. Hay que tener mucho cuidado, especialmente si transfundimos a niñitos y ancianos. Un ancianito es como un niñito, ¿no? Ya su corazoncito, pues, no es tan, digamos, como una persona joven, atlética. Tenemos que ponerle a un goteo muy lento, eso quiere decir evitar edema de miembros inferiores, pero sobre todo evitar edema pulmonar, que eso es lo más frecuente que puedan ocurrir en estos casos, ¿no? Entonces, evitar esa sobrecarga de líquidos, ¿no? Y eso ya hemos comentado, ¿no? Los componentes de la sangre, ya hemos dicho estos componentes transportadores de oxígeno, los concentrados de Matías. Cuando yo indique, pues, un concentrado de Matías, si nosotros vemos en la literatura, no hay una cantidad estándar, ¿no? Mucho tiene que ver con la condición clínica de mi paciente, ¿no? No es lo mismo tener una anemia en un paciente con un problema cardiovascular o un problema, digamos, pulmonar, ¿no? Que un paciente normal, sin estos problemas. Probablemente esa persona normal, y más aún si es joven, va a tolerar esa anemia. Pero un paciente enfermito, lo que estamos diciendo, no. O sea, si nosotros revisamos la literatura realmente, esos valores que dicen, no, póngase en sangre cuando está menos de 8 gramos o ponga hasta 5 gramos, eso es relativo. Cada paciente lo va a definir. Entonces, eso ustedes también tienen que tener cuidado. Todos los pacientes no son iguales. En los glóbulos rojos leucorreducidos, nosotros debemos poner ya todos los glóbulos rojos leucorreducidos, ya hemos comentado por la leucorreducción. No es lo mismo poner glóbulos rojos leucorreducidos a un paciente y glóbulos rojos normales a otro paciente. Esos pacientes leucorreducidos van a evolucionar muy bien. Y los que no se leucorreducen van a evolucionar pues tórpidamente. Más aún, ahí se va a presentar pues la inmunomodulación. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, hoy en día ya se está haciendo en el mundo. Lo que pasa es que aquí nadie le interesa. De repente acá en Hospital Almenara nada más hablamos de esto. Tenemos que ya el próximo año poner la mayoría de productos, mejor dicho, celulares, llámese glóbulo rojo y plaquetas, tenemos que poner leucorreducidos, señores. Esa es la intención de nosotros. O tenemos que empezar de a poquito, porque es caro, pues tenemos que empezar. Y acá vamos a empezar, ojalá el próximo año. Los glóbulos rojos lavados, realmente el glóbulo rojo lavados, ya hemos comentado con ustedes, no se debe poner. Acá hay colegas que dicen, no, paciente renal, glóbulo rojo lavado. Paciente con anemia hemolítica, no, eso no es así. Eso está solamente para casos muy, así, en números muy reducidos, como por ejemplo, en un paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna, y eso también es relativo, hay otros que dicen no hay necesidad de lavar, hay controversia en ese aspecto. Glóbulos rojos lavados podemos poner en pacientes que hacen reacciones a proteínas plasmáticas, generalmente pacientes multitransfundidos, por ejemplo. Y en general, pacientes que pueden tener inmunoglobulina A disminuida y ellos pueden formar anticuerpos anti-IgA, a ellos sí podemos ponerle glóbulos rojos lavados. Ojo, eso es muy importante. Glóbulos rojos irradiados, aquí.
Glóbulos rojos irradiados tenemos que poner exclusivamente para evitar injerto contra el huésped. Solamente en esos casos. ¿Y a qué pacientes? A pacientes inmunodeprimidos. Inclusive nosotros deberíamos poner a recién nacidos de bajo peso y no lo estamos haciendo. Ya hemos pedido que se compre un irradiador para evitar esos problemas, ¿ya? Y los hematíes congelados solamente podemos indicar en sangre autóloga, en este caso, congelar por varios años sangres muy raras. Decir sangre rara, de repente para nosotros es un RH negativo, pero hay sangres mucho más raras, con fenotipos muy raros. Y para nosotros un fenotipo muy raro es hablar de un O Bombay. Un O Bombay, que es una sangre muy especial, y si todos nosotros como O tenemos antígeno H en la membrana, ellos no tienen ese antígeno H. Y al no tener ese antígeno H, se sobreentiende nada más que tienen una H minúscula, pero que esa H minúscula inclusive no existe. ¿Ya? Y acá, para decir el plasma fresco, ya hemos comentado qué cosa lo que contiene un plasma fresco, ¿no? Tiene 7-8% de proteínas, albúmina, globulina, factor de coagulación, 2% de carbohidratos y lípidos, un pequeño porcentaje de productos de desgaste metabólico, cristaloides, hormonas, vitaminas, ¿no? Contiene además elementos solubles del sistema de coagulación. Miren, contiene sistemas fibrinolíticos y los inhibidores naturales como antitrombina 3, ¿no? Eso es lo más importante que tiene el plasma fresco congelado. Indicaciones, pacientes con déficit múltiple de factor de coagulación, así es, podemos darle a esos pacientes. Pacientes con déficit congénito de factor 5, ya hemos comentado, el único componente que tiene eso. Casos que se desconoce su deficiencia y hay sangramiento, a veces no se conoce, podemos darle como una alternativa. Situaciones de CID, coagulación intravascular diseminada. Bueno, pacientes sometidos a repetidas plasmaféresis, eso generalmente es relativo, nosotros tenemos cuidado, por eso ponemos cada interdiario. La púrpura trombocitópica trombótica, lógicamente, que es de cajón, es alternativa, más aún, si se hace un recambio plasmático terapéutico. Y transfusión masiva en casos extremos se debe utilizar, ¿no? Y aquí la dosis de administración, cuando es déficit de factor 5, 10 mililitros por kilo cada 12 horas. Cuando es déficit de factor 11, 5 mililitros por kilo cada 24 horas. Déficit moderado de factor 1, 7, 9, 10, una unidad de plasma fresco, o sea, 200 centímetros cúbicos cada 24 horas. Déficit de factor 13, un plasma fresco de 200 centímetros cada semana, ¿no? Ya es menos, lógicamente. Y no se debe utilizar para expandir volumen sanguíneo, ya sabemos el riesgo de infecciones. Alternativa a la albúmina que hemos dicho. No se debe utilizar para administrar proteínas en pacientes con deficiencias nutricionales, ya hemos comentado también. No se debe utilizar para profiláctico, postoperatorio y cirugía cardiovascular. Se pueden presentar además reacciones alérgicas, anafilaxia, y hay que tener mucho cuidado. Y el riesgo, como hemos dicho, transmisión de enfermedades transmisibles. Este plasma simple ya está no indicado, no debemos darle. El crioprecipitado, ya sabemos, es una proteína de alto peso molecular que precipitan por el frío. Ese es el precipitado blanco, ¿no? Cada unidad contiene factor 8, que tiene actividad procoagulante de 80 a 100 unidades. Tiene factor von Willebrand del 40 al 70% del plasma inicial. Tiene fibrinógeno 250 miligramos. Tiene factor 13 del 20 al 30% del plasma inicial. Y lógicamente también tiene fibronectina, ¿no? Entonces las indicaciones, bueno, relativo a hemofilia A. Hemofilia A debemos utilizar el factor 8. Enfermedad de von Willebrand. Hipo y disfibrinogenemias, podemos utilizar el crío precipitado. CID, pero muy importante, también si es un CID, tenemos que tratar la causa del CID. Y también se dice, pues, especialmente por la fibronectina, que es un depurador del sistema mononuclear fagocítico.
puede tener un gran provecho en ese aspecto, ¿no? Cuando se trata de diversas infecciones. Y aquí, digamos, una formulita, cuando se trata de factor antihemofílico especialmente, las dosis de administración, unidades requeridas, ¿no? Este es volumen de plasma, nivel inicial de ese factor 8, nivel deseado, ¿no? Menos nivel inicial sobre 100. Sale una formulita, una cantidad. Importante saber el peso para el volumen plasmático, ¿no? Si yo tengo un paciente 70 kilos, hematocrit 40, entonces al final voy a tener un volumen plasmático de 280 mililitros. Y estos 280 mililitros, yo hago esta operación con la fórmula que está abajo, sale 1400 unidades, ¿no? 20 unidades por kilo cada 12 horas. Si fuera para filinógeno y factor 13, un crioprecipitado, o sea, por 10 kilos de peso, ¿no? Cada 2 semanas. Contraindicaciones y precauciones, no usar para tratamiento diferente a factores 8, 13, 1. Si es diferente a eso, no sé. En lo posible, biocompatible. Riesgo de enfermedades transmisibles, ya lo hemos dicho. En casos de grandes volúmenes, monitorizar, porque puede haber hiperfibrinogenemia y producir un tromboembolismo. No debemos hacer abuso, ¿no? Y acá esto también es importante. Nosotros a veces nos desesperamos. Por ejemplo, cuando yo tengo fibrinógeno deficiente, ya sabemos qué cosa podemos darle, el frío precipitado. Pero miren, si yo solamente quiero tener un nivel hemostático que llegue a 100 miligramos por ciento, y la vida media es de 4 a 6 días, tengo que conocer eso. El factor 2, protrombina, bueno, el plasma fresco, solamente nivel hemostático de 20 a 40%, nada más. Y la vida de 3 a 4 días, ¿no? Acá está el factor 5, hemos dicho plasma fresco congelado. Solamente se necesita a nivel hemostático de 10 al 25% y a las 24 horas. Y así sucesivamente, miren, el factor 8, crío precipitado. Miren, para lograr nivel hemostático de 30 a 50%, no tengo que darle 100%, no tengo que darle, y cada 12 horas y así sucesivamente, ¿no? Entonces es importante conocer lo que estamos viendo, no desesperarnos a llevar a un 100%, lógicamente, ¿no? Y aquí una tablita para que ustedes vean, dijimos que el plasma fresco congelado tiene todos los factores de coagulación, y cuando se va preparando el crío precipitado, congelamos, luego lo descongelamos lentamente por 12 horas, y quedamos acá el crío precipitado. Y el plasma simple que ya no se utiliza, ¿no? Pero para que ustedes vean, ¿no? Acá, si no está arriba, está abajo. Los factores de coagulación. Acá está, acá está, acá está. Pero acá el factor 5 no está, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? El factor 5, como es muy lábil, en el momento que se va descongelando, ese plasma digamos, eliminando, ya se va perdiendo, porque en ese lapso de tiempo y a esas temperaturas se destruye. Por eso que no está ni en el crío ni en el plasma simple, ¿no? Bueno, eso ya hemos dicho, los productos plaquetarios, que es mejor el plasma rico, en este caso el concentrado plaquetario que debemos utilizar, ¿no? Este es cómo debemos obtener las plaquetas, ¿no? Y acá los riesgos de hemorragia, miren ustedes, eh, lógicamente el recuento plaquetario del paciente, ¿no? Y acá el riesgo de hemorragia es bajo cuando es 100.000, lógicamente. Cuando es 5.000, miren, ve, cuando es cerca de 20.000, hay pequeñas hemorragias, ¿cierto? Cuando es de 5.000, las hemorragias son graves, ¿cierto? Tenemos que tener mucho cuidado en nuestros pacientes, ¿no? A menor cantidad, mayor riesgo de sangrado. Y acá, ya lo conocen ustedes, también sea positiva. Al final, lo que se quiere, miren ustedes, lo que ha aprovechado esta paciente, es una paciente que ha recibido stem cell, está recibiendo plaquetas en ese momento, ¿no? Y siempre cuando yo voy a transfundir plaquetas, tengo que poner en una balanza los riesgos y beneficios. Los riesgos ya sabemos
la inmunización, la formación de anticuerpos, mi paciente se puede morir. Las infecciones, ese periodo de ventana que hemos comentado, el otro riesgo son reacciones alérgicas. Pueden darle inclusive reacciones anafilácticas. Si yo no estoy ahí durante la transfusión, el paciente se muere. Y el médico es el culpable. Porque todas las transfusiones son actos médicos. Y le cae la quincha pues al que pidió. Entonces, si yo pido, yo soy responsable que debo estar ahí. ¿Ok? O sea, no está en pedir, no, pedir y ya me voy a mi casa, ¿no? Se hace responsable, que deje pues a un chulillo, a algún, no sé, pero tiene que ser un responsable. Y los beneficios, lógicamente, van a detener la hemorragia. El otro beneficio, ¿previene la hemorragia? No me interesa que prevengan. Yo el producto plaquetario lo debo utilizar de una manera terapéutica, es esto. No de una manera profiláctica, no. A eso tenemos no hacerlo, no hacer, o sea, ponle plaquetas por si acaso sangrara. No, eso está prohibido. A mayor cantidad de transfusión de plaquetas, ya saben ustedes el riesgo. Ya esto hemos visto la máquina, la mejor máquina en el mundo de plaquetaféresis, porque esta es la única máquina que saca plaquetas chicas, medianas y grandes. Por eso es la mejor máquina en el mundo, ¿no? ¿Ves? Y acá, bueno, los antígenos plaquetarios, ¿no? Todo lo que tienen los antígenos pues, en las plaquetas, ¿cierto? Y todo lo que están ordenados a distintos antígenos plaquetarios, etcétera, ¿no? Los números de alelos y la clase 1 de todo lo que corresponde a HLA, ¿no? Y los peligros y reacciones adversas a la transfusión de plaquetas, ya hemos dicho, a la inmunización, formación de anticuerpos, refractariedad, lo que hemos dicho, infecciones post-transfusional, enfermedad contra huésped, púrpura post. Todas estas cosas son los peligros que pueden tener, ¿cierto? Y tenemos que hacer la investigación de los anticuerpos, especialmente cuando no hay un aumento post-transfusional de plaquetas, hay que hacer la determinación de anticuerpos de HLA tipo 1 y antígenos plaquetarios propios, ¿no? Y las causas de esta refractariedad plaquetaria al inmune puede ser a la formación de anticuerpos, anticuerpos dirigidos contra antígenos HLA, contra las plaquetas propias, anticuerpos dirigidos contra antígenos ADH también, autoanticuerpos o medicamentos también podemos tener. ¿Ah? ¿Y qué cosas son las causas de refractariedad no inmunes? La fiebre, la infección, CID, sepsis, esplenomegalia, drogas. ¿Ok? Y en casos extremos tenemos que hacer la prueba de compatibilidad plaquetaria, pues aquellos que tienen, digamos, que son refractarios, sobre todo. Ese es lo que tenemos que hacer ahorita, ¿no? Finalmente, tenemos que decir que realmente hay un beneficio comprobado de todo lo que hemos visto. También sabemos que hay un riesgo potencial conocido, ¿no? Por eso que estamos hablando del periodo de ventana, etc., ¿no? Los factores de coagulación obtenidos por ingeniería genética ya es una realidad, ¿cierto? Esta es la nueva modalidad para el futuro de hemoterapia. Todo se va a hacer por ingeniería genética. Ya no va a ser necesario hoy traer donantes, que es tan difícil los donantes voluntarios que decimos tanto. O sea, eso va a ser al final, ¿no? Creo que hemos terminado nuestra clase. Ya sabemos nosotros que somos pioneros, pues, en trasplante autólogo de médula ósea, trasplante de hígado, trasplante de pulmón y ahora trasplante de páncreas, ¿no? Nada más. Si hay alguna pregunta, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? Creo que ninguna, doctor. Ninguna. Ya. Entonces, delegado, mañana yo le voy a avisar a ver a qué hora, si hacemos mañana, no sé cómo estaré de tiempo. A veces me presentan problemas por acá. Ya quedamos con usted, ¿ya? De repente, todos estos días vamos a hacer una clasecita para ponernos al día, ¿ok?
Y quedamos Está de bien, lado, doctor. ¿ok? ¿Ya? Quedamos así, ¿ya? Entonces, nos quedamos ahí, ¿ya? Nos vemos, a ver si pasa lista, doctor, usted por ahí, ¿ya? Pase la Ya. lista, por favor, ¿ya? Ahora.